desde lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenet y por Adela. Esta noche hemos invitado a la doctora Lori-Ann Jiménez Fid, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, para que converse con nosotros y nos diga en qué momento estamos, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, si es que hemos hecho algo bien. Lori, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias por la invitación. Creo que saludarte. Conversamos ya un par de veces de esto hace más de un mes y hablábamos de que se había adoptado y se estaba adoptando en nuestro país una estrategia equivocada. Y desde entonces y desde antes y cada día oímos que esto está por terminar, que ya estamos en la meseta de la pandemia, que la curva no, ya va para abajo, cosa que no ha ocurrido. ¿En qué momento estamos, Lori? Bueno, Adela, estamos en un momento muy grave, en ese momento estamos. ¿En qué momento exactamente de nuestra curva epidémica como nación, como país, en qué momento estamos? Es incierto, es muy difícil de saber. Los datos que proporciona la Secretaría de Salud, que es el único recurso que se tiene para generar proyecciones, estimaciones, modelos matemáticos, son datos de muy mala calidad. Esto lo platicamos la última vez que estuvimos en entrevista. Los datos son de tan mala calidad por dos razones fundamentales. Uno es porque se subestima la magnitud del problema. La subestimación es muy seria porque somos uno de los países que hace el menor número de pruebas diagnósticas. Si no se hace un buen número de pruebas diagnósticas, sabiendo que COVID-19 es una enfermedad en donde predominan los casos asintomáticos o presintomáticos o con sintomatología leve, en nuestro país se enfoca el esfuerzo de pruebas solamente en los casos que tienen sintomatología y ahora solo los que tienen sintomatología grave, que son los que terminan hospitalizados. Eso quiere decir que lo que vemos en realidad de números es como verlo todo por la lente chica. Es decir, que vemos esta fracción de este problema. Es una muestra muy chiquitita. Muy chiquititita del problema, sí. Algunas proyecciones que se tienen están hablando de que ahorita en realidad en México estamos por encima de los 2 millones de casos. Entonces, claro, esta cifra nunca se conocerá con seguridad porque no se tiene la disponibilidad de pruebas que se requiere para tener una buena cifra. Entonces, bueno, retomando la pregunta, son muy malos los datos porque se hacen pocas pruebas, pero son muy malos también porque se manejan de muy mala forma. Es decir, se tiene un rezago en la información que muchas veces este rezago es de 30, 40, 60. Yo, en el último análisis estadístico que hice, detecté rezagos hasta de 75 días. Ahora, esto no puede ser, porque vamos a decir, si esto se tratara de, bueno, vamos a reportar un día cuántos casos de sarampión hubo en febrero del 2018 en México, ok, ¿no? Pero estamos en medio de la peor emergencia sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Bajo estas condiciones, estar supeditados a que es que aquí somos muy burócratas y entonces para que alguien tenga bien contabilizar una muerte y pase por el registro civil y la burocracia que eso implica y alguien lo capture y después el subsecretario lo reporte, pasa 40 días, pues bueno, esto no funciona durante una emergencia. Durante una emergencia, pues tienen que agilizar la situación, claro, porque la información que se genera depende de la toma de decisiones. Ahora, esa es la cuestión grave. Que parece, o sea, estás haciendo una estrategia partiendo de datos atrasados. Sí, este es un problema inexactos e incompletos, ¿no? Así es, inexactos, incompletos y atrasados. Entonces, la pregunta que apremia es la siguiente: ¿en realidad tiene intención la autoridad siquiera de utilizar estos datos para tomar decisiones? Parece que no, parece que es decisiones que ya se tomaron e independientemente de los datos que se vayan presentando día con día, la decisión continúa, así como la decidieron en un inicio.
Esto pues no puede haber una peor estrategia durante una emergencia. Hay una declaración por ahí que de pronto estuvo perdida y que hemos recuperado, en donde el doctor Gatell habla de la inmunidad del rebaño. ¿Tú crees que esa fue de inicio la estrategia en este país? Ves lo cierto, absolutamente esa fue la estrategia. Cuando él dijo, la gente se enfoca mucho en este comentario que hizo, que pues sí es tremendo, ¿no? Esto de la fuerza moral, ¿no? Y la gente hace mucha burla de esa parte, ¿no? A mí me preocupa más lo que dijo antes, porque lo que dijo antes de cuando es que el señor presidente, su fuerza es moral, no de contagio, lo que dijo anterior a eso fue, casi sería mejor que se enfermara, porque así va a adquirir inmunidad, como todo mundo lo va a hacer, y entonces ya no va a estar en riesgo de infectarse. Cuando lo escuché decir eso, y lo escuché unos días después decir esto de que valdría más la pena que en lugar de un niño infectado fueran 10 y mejor todavía si fueran 100, fue cuando yo decidí adoptar la actitud de activismo, a ver hasta dónde podía llegar esto, porque estaba yo viendo que las cosas no iban a ir bien con alguien con esa mentalidad al frente de la pandemia. Lo de la inmunidad del rebaño, sin duda, esa fue la decisión. Muchas veces se les ha salido así, sin querer, ¿verdad? Para no admitir, sí, aquí perseguimos la inmunidad del rebaño, pero hay muchas declaraciones por el propio Hugo López-Gatell y, de hecho, una muy reciente que fue ahora el 30 de junio. Ahora el 30 de junio, en la conferencia de prensa, el doctor Alomía estaba hablando sobre esto que empezaron a presentar de los supuestos casos recuperados, ¿no? Y presentando eso dijo, lo bueno de estos es que ya ahora se incorporan al grueso de las personas que ya tienen inmunidad. Y de hecho tengo aquí en una tarjetita y dice, esto es deseable porque así se sigue incrementando el número de personas inmunes para que alcancemos la inmunidad que es lo que deseamos y que es la inmunidad lo que deseamos en el futuro próximo. La inmunidad de rebaño, lo dijo con todas sus palabras. Entonces, bueno, pues esto es gravísimo, ¿no? Ahora, hubo países que le apostaron a la inmunidad del rebaño y tuvieron que echar para atrás, Lori. Correcto. Hay unos muy sonados. El caso de Suecia es muy sonado. Ahí sí lo dijeron abiertamente. Aquí estamos persiguiendo la inmunidad de rebaño, punto, ¿no? Después, el Reino Unido, sí, el Reino Unido también, ahí Boris Johnson varias veces hizo eso de aquí lo mejor va a ser que la gente se infecte y qué sé yo. Tuvieron que dar marcha atrás cuando vieron lo que eso implicaba en términos de muertes, cuando en realidad la Universidad de Oxford hizo todas sus estimaciones y metió los datos a sus modelos matemáticos, se dieron cuenta que esto iba a implicar una cantidad de muertes que pues no iban a ser no se podía soportar ese número de muertes, ¿no? Así, otros también lo persiguieron. Inicialmente la India hizo esta sugerencia de que los países pobres mejor se fueran por la inmunidad de rebaño, ¿no? Pero aquí en México, sin duda, creo que esa fue la actitud. Muchas de las cosas que se dijeron tienen señalan que esa era la intención del gobierno. Ahora, déjame hacerte esta pregunta, Lori. Un país como el nuestro, México, ¿pudo haberlo enfrentado de una manera distinta? ¿Estaba en condiciones de enfrentarlo de una manera distinta? ¿Había los recursos para aplicar miles y miles de pruebas? Porque, pues, esa es la otra, ¿no? Yo creo que también es muy importante, saber, pues, en qué país estamos viviendo. Sí, desde luego. No, a ver, sí, claro que se hubiera tenido la oportunidad de hacer las cosas mejor, se hubiera tenido absolutamente la oportunidad. Y si es por la economía hubiera sido mucho más barato optar por por acciones efectivas de control de la pandemia. Nada ha podido ser más costoso, nada será más costoso que haber hecho lo que se hizo. Ahorita el perjuicio que ya hay sobre la economía nacional y la economía individual de las personas, de la gente a pie, es muy grave y llevará décadas recuperarse de las inmensas pérdidas que se tienen. Claro que hubiera sido preferible. Países mucho más pobres que nosotros han llevado esta estrategia y la han llevado a cabo de forma muy exitosa. Vamos a poner el ejemplo de Vietnam.
Vietnam es un país mucho más pobre que nosotros, que tiene una población muy grande también, que además tiene como 144 kilómetros de frontera con China, ¿no? Bajo estas condiciones tenían todo que perder, o sea, ellos pintaban para un panorama así catastrófico. En cambio, son el ejemplo de lo que se hizo mejor. ¿Y por qué? Porque ellos no, es decir, los países que nos ha ido peor tienen varias cosas comunes denominadores. Uno, que sus dirigentes siempre minimizaron la gravedad de la pandemia. Todos. Y vamos a hablar, los que peor Estados Unidos, Brasil, México. Exacto. ¿No? Somos los tres peores, esa es la verdad. Si nosotros ahorita, alguien dice, estamos un poquito abajo de Italia en el número de defunciones, pues nada más esperen a que llegue el sábado. ¿Creen que estamos un poquito abajo de alguien? Vamos a terminar en el 1, 2, 3 de los peores de todos, Estados Unidos, Brasil y México. Para allá vamos, ya estamos casi ahí. Entonces, ¿y qué es los comunes denominadores? Bueno, los líderes son los que siempre han querido minimizar la extensión, la gravedad del problema, ¿no? Esto es solo una gripa, aquí no pasa nada, no se pongan el cubrebocas, ¿no? O sea, que siempre han ido en contra de que esto es algo grave. ¿Qué otra cosa tienen en común estos países? Que estos países prefirieron seguir las estrategias de mitigación más que las estrategias de contención. Estados Unidos sí ha llegado a hacer esfuerzos grandes de contención, por ejemplo, en el estado de Nueva York. Allá era su epicentro. Y lo han logrado, ¿no? Lo han logrado. Sí. El ejemplo de Nueva York es un ejemplo a seguir. El gobernador Andrew Cuomo hizo algo verdaderamente que hay que ponerse de pie así, porque la catástrofe que se les venía era algo, bueno, sin precedente. Que es una ciudad con mucha complejidad además, muy compleja. Así es. Y bueno, sí les fue muy mal. Tienen muchos muertos, muchos infectados, pero ahí sí lograron por completo controlar el problema. ¿Cómo? Con contención. Aquí, los países que lo han hecho muy bien, Taiwán, Vietnam, Nueva Zelanda, o sea, los que lo han hecho extraordinariamente bien, nunca optaron por estrategias de mitigación. Su estrategia siempre fue contención. Vamos a terminar con el virus. Aquí vamos a ir a atacar el virus. Nosotros siempre hemos estado, o sea, defendiéndonos del virus. ¿Sí me explico? O sea, vamos a poner más camas para defendernos de los enfermos, o sea, del virus, de los enfermos que el virus produce. No, tendría que atacar el virus para cortar. Justo eso te quería preguntar, en beneficio de la audiencia, que expliques cuál es la diferencia de mitigar y de contener, porque desde la conferencia número 1 yo he escuchado de parte del doctor López-Gatell la palabra mitigación. Y lo ha dicho 1000 veces, contra una pandemia no se puede, una pandemia no se puede contener, se puede mitigar. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En el Financiero Bloomberg nos preocupamos por usted. Empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Te quería preguntar, en beneficio de la audiencia, que expliques cuál es la diferencia de mitigar y de contener, porque desde la conferencia número 1 yo he escuchado de parte del doctor López-Gatell la palabra mitigación. Y lo ha dicho 1000 veces, contra una pandemia no se puede, una pandemia no se puede contener, se puede mitigar. Sí, bueno, el doctor López-Gatell, con todo respeto, maneja muchos conceptos que son falsos.
y esto hay que estar muy conscientes. O sea, él maneja muchas falsas premisas y dice muchas mentiras, lo voy a decir con claridad. Es decir, no. Todas las epidemias que la humanidad ha tenido han demostrado algo, que es, si no se contiene el problema y si no esto se hace rápido, contundente, con medidas de contención enérgicas, el virus o el patógeno, el que sea, virus, bacteria, lo que sea, nos gana. Si dejamos que nos gane, se acabó el asunto. Y eso es exactamente lo que pasa. Entonces, imagínate, Adela, que hubieran dicho ahí en algún brote de ébola, ¿no? Quédense en su casa, no pasa nada, aquí tenemos ébola, ¿no? O sea, a ver, pues que se infecten los que se tengan que infectar y hay que se mueran los que... No. Se va a ir a combatir eso. ¿Y cómo se hace? Para que el público lo entienda con claridad. Mitigación son las medidas que hicimos durante esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Es lo más costoso que puede hacer un país. Decirle a toda la gente enciérrese, cerrar las escuelas, los negocios, las empresas, qué sé yo. O sea, es costosísimo, socialmente, económicamente, etcétera. Es un sacrificio que es necesario, es necesario. Se hace. Ahora, ¿para qué se hace? Se hace eso para disminuir el ritmo de adquisición o sea, el ritmo de contagios. Entonces, en lugar de que se estén contagiando 500, 600, 700 mil personas al día, se están contagiando 200, 300 al día. Entonces, se disminuye el ritmo, pero no se acaba la enfermedad, no detiene la pandemia o la epidemia. Es decir, solo disminuye el ritmo. Entonces, la gente se va a preguntar, pues si solo disminuye el ritmo, entonces ¿para qué lo hacemos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, no? O sea, porque una vez que pues ya dejamos de hacerlo, salimos y nos vamos a contagiar todos. La respuesta es sí, vamos a salir a contagiarnos todos. Ahora, ¿se pudo haber hecho diferente? Claro, porque durante el periodo de mitigación, este grandísimo sacrificio que como sociedad, los empresarios, la industria hizo, entonces se hace a cambio de que entonces el gobierno haga lo suyo y se ponga a hacer medidas de contención. La contención implica, entonces, ir activamente, es proactiva la contención. Se va activamente a buscar los casos mediante pruebas diagnósticas de laboratorio. Se buscan esos casos. ¿Con qué objeto? Dos objetos principales. El primero es poderlos aislar. O ya, si tú tienes un contagiado aquí, lo puedes aislar, puedes hacer dos cosas. Uno, cortas las cadenas de contagio que esa persona pudo haber emitido. O sea, que toda la gente que él pudo haber contagiado ahora aislado ya no se están contagiando. Se cortan cadenas de contagio. Dos, esa persona que tienes aislada, ahora le puedes salvar la vida. ¿Por qué? Aunque no tenga síntomas, aunque no se sienta mal, tú puedes estarlo vigilando y darle tratamiento temprano para evitar que esa persona termine en el hospital y después termine posiblemente muerta. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que debieron hacer mientras estaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, para que entonces nos dijeran, se levanta la jornada, pero ahora esta expansión así explosiva de contagios, ya no, porque nosotros hicimos lo nuestro y ahora esto lo hicimos así. Ahora hay menos contagios, ahora hay menos carga viral en la comunidad. Entonces sí, la gente puede poco a poco empezar a salir y ver, y sin el riesgo inminente de infectarse. Pero si esto se disminuye mediante la mitigación, se arruina la economía, se arruina las escuelas, todas las cuestiones sociales, ¿no? Así, ok, pero no hay acciones gubernamentales. Ah, bueno, pues esto que se alentó, en cuanto la gente empieza a salir, pues ahora empieza a subir. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Entonces, de nada sirvieron todos los días de cuarentena, que fue más que una cuarentena. De nada sirvieron entonces. Pues concretamente no sirvieron. Porque no sirvieron porque no se hizo lo que tenía que ir de la mano con la mitigación. Para que hubieran servido, tenía que ir de la mano con la contención. Entonces, y desde luego, no se le puede seguir diciendo a las personas, o qué le vamos a decir a toda la industria restaurantera, hotelera, a toda la cierren indefinidamente hasta que venga una vacuna. Eso no puede ocurrir. No puede ser. Mira, por ejemplo, la diferencia en otros países. Ahora ya hay muchos países que su industria ya está por lo menos parcialmente abierta, sus negocios están parcialmente
totalmente abiertos. Si bien las escuelas todavía es un poquito ahí quisquilloso el asunto de si los regresan o no a clases. Pero bueno, están en verano, finalmente están en verano. Sí, es el tema que todavía se discute, pero es decir, ya la economía empieza a reactivarse. Lo que estamos manejando es una falsa dicotomía, decirle a la gente, o se van a morir de hambre o se van a morir del virus. Esto es una mentira, punto. Es una mentira que solapa que el gobierno no haga lo que tiene que hacer. A ver, si no se controla la pandemia, no hay recuperación económica, punto. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Creen que va a ir mucha gente al cine, pensando que van a ir al cine a contagiarse y a morir? ¿Creen que va a haber mucha gente en los salones de belleza? ¿Creen que qué va a pasar con la industria cuando tienen 3,000 trabajadores y la mitad de su planta se enferma y empieza a morir? ¿Verdad? En la industria turística van a empezar a hablar, quiero que me digan un europeo o un asiático que diga, sí, claro, lo que más quiero es ir a México, el peor país, en donde más tengo riesgo de contagiarme, ¿no? No hay recuperación económica posible si no se controla primero la pandemia. ¿Hay tiempo todavía? Perdón Claro. que te haga esta pregunta, pero ¿hay tiempo todavía o ya es irremediable este asunto? No es irremediable, hay tiempo, hay muchas acciones que todavía se pueden hacer. Aquí lo único que importa es salvar vidas, Adela. O sea, ¿Sí? aquí lo único que importa. Las proyecciones de aquí a noviembre son realmente atroces. Son para romperle el corazón a todos y deberíamos todos tener el corazón roto de pensar que las proyecciones están hablando de más de 100,000 personas muertas de aquí al 1 de noviembre. Entonces, ahorita llevamos 30,000 y fracción, ¿no? Y con los datos 32. oficiales, los datos que se tienen, porque también se habla de que los datos de fallecimientos están subestimados también, ¿no? Sí, es el mismo problema que los casos. No se tienen pruebas, entonces los casos están subestimados, las defunciones están subestimadas. Y estas proyecciones que hablan de más de 100,000 muertos para 1 de noviembre, están basadas en esos datos subestimados. Entonces, si están hablando de 100,000 y los datos, pues ya lo admitió el doctor Hugo López-Gatell, que las defunciones son 3 veces más, y la RENAPO pues ya sacó sus datos, ¿no? Que por ahí hay 18,000 muertos que no están siendo contabilizados, ¿no? Entonces, si son 3 veces más, nada más para que hagan una matemática, y se está diciendo que van a ser 100,000 en noviembre, y esto es en base a 3 veces más, bueno, o sea, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos y permitir que esto pase? No. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora, claro, hubiera sido más barato, más sencillo y más efectivo. Nunca hubiéramos llegado a 30,000. Es que, por Dios, en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Que tomaron las medidas ni siquiera se esperaron a que la OMS dijera que esto era una emergencia internacional. Ellos escucharon que algo estaba pasando en China y como están muy cerquita dijeron, no, cerraron fronteras, empezaron a tomar medidas de contención. Hoy Taiwán tiene 7 defunciones, 7. Eso pudimos ser nosotros. Pudimos ser ese caso, pudimos ser ese ejemplo. ¿Qué se puede hacer, Adela? No se puede ya hacer como se hubiera hecho cuando se hubiera podido controlar. Habían 10 casos, controlarlo, contenerlo más. Cada vez que hubiera un brote, ¡pum!, pruebas ahí, masivas ahí. O sea, cuando hablamos pruebas masivas, evidentemente no hablamos de la tontería de hacer pruebas a los 129 millones de mexicanos. Claro. Ahí hay un brote, ahí sí, masivo. Por ahí grupo, ¿no? Lo que se llama el pool, o sea. Claro, en donde está un brote, en donde hay, nada más que ahora ya está todo muy diseminado, entonces sí se vuelve más complicado, se vuelve más costoso, pero no importa. Ya no se puede hacer ese rastreo, vamos a decir, en Corea del Sur, para cada caso, o sea, hubo un caso en que le siguieron a más de 5,000 contactos, a un solo caso, ¿no? Bueno, evidentemente esto ya no es posible hacerlo en nuestro país, o sea, con la cantidad de contagios que tenemos, que ni siquiera están contabilizados, no es posible. Pero sí es posible, de un caso, hacer por lo menos el rastreo de sus contactos próximos, su familia, su grupo de trabajo, por ejemplo, y hacer ahí, entonces sí, hacerles pruebas, aislarlos. Y un tema del que nadie está hablando, y de todo es lo más criminal esto, Adela, no se está hablando del tratamiento temprano. Se está hablando... Es justo lo que yo te quería preguntar. Sí, a ver, tenemos a los asintomáticos, ¿no? Que son ¿cuántos de cada 10? ¿8?
Bueno, habla de 8. los verdaderos asintomáticos son los que de veras nunca tienen un solo síntoma. Se cree que estos solamente son como el 30% del total. 30%, Ajá. ok. Ahora, 8 de cada 10. Ajá, ahora el 80% se supone, se piensa que son entre estos verdaderos asintomáticos, el grupo que son presintomáticos. Es decir, que hoy los ves y dices es asintomático, pero realmente en unos días empieza a desarrollar síntomas, ¿sí? Okay. Y los que padecen la enfermedad de forma muy leve, que no requieren hospitalización. Esa es la mayoría, ¿ok? Después, el 20% requieren hospitalización. Más o menos el 5% terminan estando en estado crítico. Y de esos, el 90% muere. De ese 5%. De ese 5%. Ok. Ya viene mi pregunta, Lori. Me parece que esto es fundamental, porque hay esta percepción. Número uno, lo primero que todo mundo, que mucha gente dice es, todos nos vamos a contagiar. Y es una verdad, tú lo sabes mejor, pero debe ser inexacto. Vamos, no nos vamos a contagiar los 120 millones de habitantes que vivimos en México, ni los más de 7,000 millones de habitantes de todo el planeta, ¿no? Sí, claro que no. Bueno, muchos nos vamos a contagiar, muy probablemente. Algunos no tendrán síntomas, el 30% ningún síntoma, otros tendrán presíntomas y luego síntomas leves, etcétera. ¿Hay o no hay tratamiento? Porque luego te dicen, no hay tratamiento, no hay cura, no hay tratamiento, no hay nada, ¿no? Tómate paracetamol y ya estuvo. Y eso es criminal, es justo lo que tú estás diciendo, porque la detección temprana puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿o estoy equivocado? Jonathan Ferro presenta los gráficos del Opening Bell en Wall Street, análisis, investigación y las predicciones en torno a los movimientos bursátiles. Bloomberg Markets, The Open, lunes a viernes, 8 de la mañana. El Financiero Bloomberg, información con poder. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de toros con Rafael Cue. Sábado 5 de la tarde, domingo 8 de la noche. El Financiero Bloomberg, información con poder. ¿Hay o no hay tratamiento? Porque luego te dicen, no hay tratamiento, no hay cura, no hay tratamiento, no hay nada, ¿no? Tómate paracetamol y ya estuvo. Y eso es criminal, es justo lo que tú estás diciendo, porque la detección temprana puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿o estoy equivocado? No estás equivocada. Este es el punto más importante ahorita de todo. La gente dice, bueno, como no hay cura, pues ya mejor todos enfermémonos. Eso es una irresponsabilidad. Hasta ahorita no se sabe exactamente cómo es la inmunidad a esta enfermedad. Entonces no hay garantía de que la gente quede inmune, si esa inmunidad es suficientemente buena para evitar otras infecciones, o qué tanto tiempo va a durar esa inmunidad, una serie de cosas. Entonces, irse por la inmunidad, nada más no, por ningún lado, ni por el lado de política de salud pública, ni por el lado individual. Mejor ya me infecto y ya. Que me dé y ya. Que me dé ya, o sea, no. Ok, hay que evitar la infección, eso sin duda, ¿no? Una vez infectados, esta no es distinto a ninguna otra infección viral. No tenemos forma de curar las infecciones virales. Como hasta la llegan, fecha se van. Como llegan, se van, o como llegan, nos matan, ¿no? Sí, exacto. Las enfermedades virales, todas. Solamente hay dos mecanismos de control. Uno es evitar la infección, o sea, la prevención. ¿Cómo se hace? Vacunas, por ejemplo. Pues te vacunas contra la polio, ¿no? O sea, entonces, pues hay que vacunarse contra polio, contra sarampión, contra qué sé yo, ¿no? O sea, ok, entonces, la vacunación, evitar. Lo siguiente es el tratamiento temprano. Vamos a poner el VIH, SIDA, ¿no? O sea, bueno, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
vamos a decir, pues una persona se detecta temprano que es positivo al virus del VIH, se le da muy buen tratamiento antirretrovirales de otros tipos y esta persona vive literalmente muchos años muy normal y no pasa nada. Ahora, síndrome de inmunodeficiencia humana, pues ya no hay mucho que hacer por él. Esa persona pues, seguramente va a morir. Hay muchos ejemplos. La rabia. Si me muero un perro rabioso, voy ahorita corriendo al hospital, me ponen mi vacuna antirrábica, salgo perfecto, no pasa nada. Si me espero a tener síntomas de rabia, se acabó la historia, me voy a morir de rabia. El COVID-19 no es distinto. Y esto es importantísimo. ¿Y por qué? Es que nos están haciendo políticas de intervenciones tempranas. Es lo más criminal que ocurre. ¿Por qué? A ver, las personas hay síntomas claros de que el COVID-19 tiene componentes en su proceso, vamos a decir, en su proceso de la enfermedad muy importantes de la sangre, que produce, por ejemplo, microcoágulos. O sea, coágulos pequeñitos en la sangre que van y se depositan en diferentes partes. Donde se depositan primero es en los alvéolos pulmonares. Esto empieza a faltar la oxigenación. Se tienen muchos casos, y esto es muy fácil de detectar, con un oxímetro de pulso. Estos aparatitos que se ponen uno en un dedo, se toma uno rapidísimo, es muy fácil, muy barato, se puede hacer a distancia, es decir, una persona podría tener su oxímetro y así como estamos tú y yo platicando vía remota, decirle al doctor, esto es lo que tengo hoy. Exacto. Está muy bien, no pasa nada. Ok, las personas empiezan a tener bajas de oxígeno sin tener síntomas, sin sentirse mal, sin sentir faltos de aire, sin ponerse azules, sin nada. Pero si se interviene ahí, antes de que ocurra lo siguiente, que es un componente importante de la enfermedad, se conoce como una cascada de citocinas. Esto es un proceso inflamatorio a nivel celular como sistémico, ¿ok? Esto es lo que lleva a la gente a morir, de hecho, de COVID-19. Esto es lo que lleva a la gente a morir. Si se puede detener, es cuando la cascada ya está aquí, pues las cataratas del Niágara no las puede parar. ¿No? Claro. Pero si desde arriba les ponemos muchas barreras, entonces sí. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Antes de que esa persona se ponga mal, empieza un poquito a bajar su saturación de oxígeno, se interviene. Y las intervenciones son baratísimas, con medicamentos que son, digamos, que no requieren receta médica. ¿Qué ha probado eficacia? Pues voy a contar algo, esto no es nada más aquí, o sea, en el estado de Colima hay un grupo de médicos, también auxiliados con algunos médicos en Jalapa, Veracruz, ¿sí? Que están haciendo, ahorita tienen ya un grupo de más de 40 pacientes que agarran de forma muy temprana para haciendo esto, y por vía remota. A ver, señor, su oximetría ve cada 24 horas, el que empieza a saturar lo ve el doctor cada 12 horas. Y entonces les están dando, por ejemplo, claro, esto no es algo que la gente pueda automedicarse, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Tiene que ser recetado por un médico, un profesional. Claro. Pero mira, Adela, si se hiciera un llamado al gremio médico, porque es algo que los médicos ni siquiera tienen que ponerse en riesgo, se puede manejar de vía remota. Un médico podría tener a 20, 30 diferentes pacientes viéndolos de vía remota una vez al día, a ver cómo va. Mira, ahí tienen más de 40 pacientes, ni uno se les ha ido ni siquiera al hospital. Ya no digas que se murieron. ¿Y por qué? Porque empiezan a tener bajas de oxigenación. A ver, señor, no. Los ponen en dosis, ahí los médicos saben cómo manejan ese asunto, con dosis bajas de anticoagulantes. Los anticoagulan. Les mandan un coctelito ahí de zinc y unas vitaminas, qué sé yo, para fortalecerlos, y empiezan con algunos antiinflamatorios. Si la cosa va bien, con puros antiinflamatorios no esteroideos, o sea, de los muy comunes, como ibuprofeno, como paracetamol, qué sé yo, con la anticoagulada, con esto, y los van llevando así. Si la persona va mejorando, todo bien. Si se ve que no, ¿por qué? Porque hay gente que sí tiende a complicarse. Si es un caso de diabetes, si es un caso de obesidad, tienden a complicarse. Entonces, les meten otro tipo de antiinflamatorios. Bueno, si uno puede prevenir que las personas vayan al hospital, esta es la forma de salvar vidas. Decirle a una persona, usted no se preocupe, aquí tenemos camas, aquí tenemos ventiladores. Ofrecerle un ventilador a una persona no es ofrecerle vida, porque el 90% de las personas que terminan en un ventilador se mueren.
Es decir, ya no hay nada que hacer por ellos. Los médicos hacen un esfuerzo heroico y titánico por salvarle la vida a todas esas personas que ya llegan demasiado tarde al hospital. Estas personas se tienen que atender temprano. Y entonces, ¿quieren ver por la ocupación hospitalaria de una forma muy barata? Ahí le va. Pues vean a los pacientes temprano. Eviten que lleguen al hospital. Claro. Pero no porque se mueran en sus casas, sino porque se están recuperando. Que eso es lo que está pasando ahorita, Lori. La gente se está muriendo en sus casas o afuera de los hospitales. Así es. Yo hice un análisis, por ejemplo, esta cosa tan ilógica, podemos seguir teniendo tanta disponibilidad de camas en terapia intensiva, pero de cualquier manera a diario, 500 muertos, 600 muertos, 700. Bueno, hay una desconexión entre, tenemos disponibilidad hospitalaria, sí, pero esto no es sinónimo de que la gente se salve. Hay mucha disponibilidad hospitalaria, pero la gente sigue muriéndose. Entonces, bueno, ¿de qué sirve lo que pasa en hospitalaria? Porque el objetivo es salvar a la gente, no tener... Y luego no hay personal médico tampoco especializado. No hay personal médico. Pero lo que yo vi es esto. Yo analicé así como un análisis longitudinal de las bases de datos desde mayo hasta acá, y cada vez más lo que está ocurriendo es algo que se puede matemáticamente, eso uno de estos días lo voy a subir ahí como una publicación, más del 75% de las personas están muriendo fuera de terapia intensiva. Esto es absurdo. ¿Por qué? En terapia intensiva es donde está la gente más grave. Quiere decir que donde más se muere la gente es ahí. Entonces, ¿por qué hay muchas camas de terapia intensiva? Pues es muy fácil, porque no están mandando a la gente en terapia intensiva. La gente está muriendo en las camas de hospital, las camas regulares de hospitalización. ¿Y por qué? Pues sí, porque cuando una persona ya llega, es decir, ¿cuántos casos no estamos viendo últimamente del señor que pues sí agarró su Uber y fue a un hospital, le dijeron que ahí no, fue al segundo hospital, ahí tampoco, y al tercero ya no llegó porque se murió en el Uber, ¿no? O sea, bueno, no. Pues sí, porque la gente llega ya demasiado enferma. Entonces, ¿por qué hay muchas camas disponibles de terapia intensiva? Pues hay muchas camas disponibles. Uno, porque la gente se tarda tanto que termina muriéndose en su casa. Se mueren en camino, se mueren en la ambulancia. Y si no, se están muriendo rapidito. O sea, entran, salen, pero no vivos, muertos. Porque ya llegan muy mal, sí, claro. Porque llegan demasiado mal. Entonces, la estrategia es equivocada desde el principio. La estrategia equivocada de no ir por los contagios. Eso era. O sea, hay que ir por los contagios. ¿Quieres menos muertos? Pues es que el contagiado es el enfermo, es el hospitalizado, es el muerto. Entonces, pues no en los hospitales. Esta es una infección viral, no tiene cura. ¿Cómo curamos? Prevención, tratamiento temprano. Así sí. Entonces, claro, con tratamiento temprano. Ahora la pregunta es, ¿podemos salvar a todo mundo? No, la respuesta es no. Seguirá habiendo gente que se complique, seguirá habiendo gente que se muera, pero no como ahora. O sea, no en esta cantidad. Y además, oye, Adela, si se le da un tratamiento, ya la persona viene ya anticoaguladita, ya con sus antiinflamatorios, si de plano, sí, de cualquier manera se está complicando, llega al hospital, pero ya llega por lo menos con alguna herramienta encima, llega, o sea, ya le echamos la mano a los pobres médicos que están moviendo cielo, mar y tierra, con este desgaste físico, emocional, de sentirse que no están salvando gente, pues no. Ahora, supongo que la comunidad médica, hay mucha gente de la comunidad médica que no está participando de esto, no está en los hospitales porque no tienen esa especialidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto que tú decías, o sea, de que los médicos pudieran dar consulta, hasta un médico general puede dar una consulta, ¿no? Vía remota, totalmente. Esto no se necesita, o sea, los intensivistas tienen que estar allá. Tienen que estar allá, o sea, claro. Los internistas tienen que estar allá en el hospital, pero todos estos médicos, por favor, el gremio médico, como regla general, es un grupo de personas, dedican sus vidas a salvar vidas. O sea, son por naturaleza generosos. Yo pienso que debe haber tantos médicos que se sienten frustrados de yo quisiera ayudar, yo quiero ayudar, ¿cómo hago? Pero no hay iniciativas para permitirles incorporarse. Ahora, ¿qué mejor? Pero para eso pues se necesita liderazgo, se necesita que alguien eche a andar este tipo de redes y que se tenga un protocolo así. En Colima ya están trabajando sobre eso y yo espero que eso se pueda dar a conocer y que de alguna manera esto
se difunda y se pueda hacer de manera amplia. Porque bueno, si no lo hacen desde el gobierno, pues yo creo que es momento, Adela, que la sociedad civil se mueva. Porque si en realidad el gobierno está dispuesto a simplemente sentarse y dejar que sean 100, 200, 300 o más, 1,000, 300,000 mexicanos en los próximos meses, yo creo que como ha pasado en los terremotos, ¿no? Nunca fue el gobierno quien salvó el día. Quien salvó el día fue la sociedad civil. Todas las veces que hemos tenido problemas graves, así de desastres naturales y demás, fuimos la sociedad civil quienes nos movimos. Tal vez ahora se llegó ese momento, porque a los de hecho, Lore, estarás de acuerdo conmigo que el encierro lo comenzamos los ciudadanos, ¿eh? Completamente. O sea, Todavía nos estaban diciendo, no. Aquí no pasa nada. Cuando lo de la escuela de, no, con 1 no, con 10, con 100, no sé qué, pues yo desde antes de que dijera eso, yo a mis hijos yo ya los había sacado de la escuela. Yo dije, no, aquí no. Y fuimos nosotros quienes, pues si no nos dicen que nos encerremos, yo no sé, nosotros hay que encerrarnos. Es decir, les dimos toda la oportunidad, nos encerramos, lo hicimos, no todo el mundo lo hizo, pero sí, gran parte. Lo tuvieron todo. Las historias anticipadas de éxito y de fracaso, la buena disposición, hasta los empresarios en la industria dijeron, bueno, ok, vamos a cerrar, ok, un ratito, pero pues no se les puede decir cierren 1 año y medio, ¿no? O sea, es insostenible. Y aguántenme a todos sus trabajadores 1 año y medio, pues no, o sea, nadie puede hacer eso por muy buena voluntad que tenga, ¿no? O sea, se tiene que controlar. Ahora, en el gremio médico yo pienso, si de verdad se hicieran así iniciativas, se habían hecho muchas iniciativas vía redes sociales y qué sé yo, durante el terremoto del 2017, ¿no? En donde muchas cosas se movieron, incluso para insumos, para los damnificados, para esto, para llamar. Todo el mundo necesita venir a tal parte, a levantar escombros en tal... Y la gente se movía. Y todo eso. A ver, pues yo creo que muchos médicos dirían, no se les puede poner en riesgo cuando no se puede ofrecer protección personal adecuada, no hay a dónde vayan, pero vamos a poner, a ver, una red de médicos que diga, vamos a tener cada uno 10 o 20 pacientes que se estén manejando vía remota, todos sigamos el mismo protocolo, cuando se tiene tales características hay que darle esto y lo otro, 1 vez al día, 2 veces al día, estar checando todos los pacientes. Esto salvaría tantas vidas, Adela. O sea, y entonces sí, le echaríamos una mano al gobierno, ya no se preocupen tanto por más ventiladores, mejor procuremos que la gente no acabe en el ventilador, ¿no? O sea, creo que por ahí va más. Y además, pues parece que hay muchas voces en contra del uso del ventilador también, ¿no? Digo, hemos visto tantas cosas durante todos estos días que parece que hay especialistas, ¿no? Y científicos que están en contra del uso del ventilador. Hay muchas voces en contra del uso del ventilador también, ¿no? Digo, hemos oído tantas cosas durante todos estos días que parece que hay especialistas, ¿no? Y científicos que están en contra del uso del ventilador. Sí, bueno, es que el uso del ventilador es el último, digamos que ya es la última esperanza, ¿no? O sea, pero pues como dije antes, 90% de quien va a un ventilador muere. Entonces, y quien no, queda con unas secuelas que ahí te encargo durante toda la vida. Esta gente va a cargar con unas secuelas terribles, quienes sobrevivieron después de haber tenido COVID muy grave, ¿no? Y cada vez hay más historias de eso que, bueno, cuando toda esta historia se termine de contar de la pandemia, ya tendremos que enfocarnos en toda esta gente que va a quedar con tantas secuelas de esta enfermedad. Entonces, aquí lo importante es prevenir 2 cosas. 1, el contagio. La gente, ¿qué puede hacer para prevenir el contagio? Podemos hacer mucho. 1, indispensable, pónganse un cubrebocas.
pónganse un cubrebocas. Esto no es opcional. Es decir, a usted, señor, nadie le pregunta, oiga, ¿quiere usted manejar ebrio? No, nadie le está preguntando. Aquí usted no puede manejar ebrio, se acabó. ¿Y sabes por qué? Porque no es que usted se mate, es que usted puede ir a matar a una familia inocente que anda paseando con sus chamacos, ¿verdad? O sea, porque viene usted manejando ebrio. Es lo mismo el cubrebocas. No le estoy preguntando si usted no tiene miedo de infectarse o no. Le estoy diciendo que se ponga el cubrebocas porque usted puede estar infectado y no quiero que ande infectando a todo el mundo. Claro. Hay una estadística bien interesante y esto está comprobado científicamente. Ya la comprobación científica es tan tajante, es decir, es irrefutable ya. El cubrebocas funciona y funciona mucho, y esto no puede ser durante la pandemia una medida opcional. Si el 90% de la población se pusiera en el 100% del tiempo un cubrebocas bien, podríamos disminuir hasta en un 60% los contagios. Entonces, miren, en un país en donde el gobierno no está viendo medidas de contención, no quieren ampliar el número de pruebas, no quieren rastrear los contactos, no quieren tener centros de aislamiento, ese es un punto bien importante. Una persona se le dice, sí, señor, usted es positivo, pero ahí le va su paracetamol, váyase a su casa. En su casa viven 8 personas. ¿Cómo? Entonces, lo que sigue, de acto seguido, el señor se va con su super paracetamol a su casa a infectar a los 8 que están ahí. Muchos no van a tener síntomas, van a continuación a infectar a la gente en su trabajo, a los vecinos, o sea, es la peor estrategia, es la que estamos llevando. En otros países, un infectado no se le dice, tome su paracetamol, vaya a su casa. No, oiga, usted está infectado, ahora le vamos a ofrecer nuestro centro de aislamiento para infectados. Claro. En Corea del Sur, por ejemplo, lo solucionaron muy civilizadamente. La industria hotelera, pues, estaba quebrando, evidentemente, con los encierros, no hay turismo, no hay nada. Pues entonces el gobierno hace un trato los lugares, claro, maravilloso con los hoteleros. Nosotros íbamos a utilizar los hoteles como centros de aislamiento. Entonces, cada persona tiene su propio cuarto, se le lleva sus alimentos, eso. Ahí está 14 días. Al término se le hace otra prueba, sale negativa, gracias señor, ya se puede ir. No sale negativa, pues quédese unos días más y vamos a ver hasta que ya usted pueda salir a la calle, ¿no? Claro. Muy civilizadamente. Esto, así es como funciona, ¿no? La situación. Bueno, yo he insistido muchísimo desde siempre del uso de cubrebocas, y yo creo que pues no solamente evita que contagies a otros, también evita que se digan muchas tonterías, ¿no? O al menos que no se escuchen. No, y también tiene protección para la persona que lo porta. O sea, esto de que no hay ninguna protección, no, eso es falso. O sea, pero aparte no es disuasivo, ¿no? Evitas que la gente se te acerque. Sí, claro. O sea, y ahorita pues es lo que tenemos que hacer. Cada vez hay más evidencia de que esto está viajando de alguna forma en el aire. Sí, justo eso te quería preguntar, porque ahora pues es lo más reciente que se ha dicho, ¿no? Porque se hablaba de 2 metros de distancia, 3 metros, ahora te dicen que está viajando en el aire. ¿Es posible? Sí, es posible. No está viajando en el aire per se, o sea, hay microorganismos que viajan en el aire. En inglés este fenómeno se le conoce como airborne. Airborne significa que es el microorganismo en sí viaja en el aire. Vamos a decir, como los ductos del aire acondicionado puede viajar, ¿no? Hay algunos como Leishmania, ¿no? Que es un tipo de microorganismo muy famoso que causa algunas enfermedades, que viaja, por ejemplo, así en el aire, ¿no? Este virus no viaja propiamente así, pero las micropartículas en donde viaja el virus sí quedan suspendidas por periodos de tiempo razonablemente amplios en el aire, particularmente en donde no hay corrientes de aire suficientes. Entonces, la gente tiene que estar un elevador, por ejemplo. Claro, cualquier sitio cerrado, sobre todo si no tiene ventilación. Estos son sitios que se les reconoce ahora como sitios de supertransmisión. Entonces, cualquier lugar, no tiene que ser chiquito, puede ser un lugar grande, pero un lugar grande, cerrado, sin ventilación, es la receta perfecta para que todos se contagien. La razón, estas microgotas que contienen al virus quedan suspendidas en el aire. Como no hay corrientes de aire que hagan que se asienten, digamos, entonces quedan suspendidas y medio migran así en el aire. Vamos a decir, se sabe que, por ejemplo, en una iglesia, casi 5,000 personas se infectaron
por un solo contagiado. Y esto es por eso. Pues sí, o sea, esto se empieza a hacer más y más las nubes, así, y entonces la gente pues empiezan todos a respirar. De ahí la importancia, eviten sitios cerrados, sobre todo sitios cerrados sin ventilación. Esto puede ser un automóvil, de hecho, o sea, con ventilación, abran las ventanas, es importante la ventilación. Sitios cerrados donde la gente está, digamos, estática durante un periodo de tiempo prolongado. Las iglesias son la receta perfecta, ¿eh? Los salones de clase, los teatros, los gimnasios, todos estos lugares son de muy alto riesgo, ¿no? Los restaurantes, la estética, o sea, son de muy alto riesgo. Entonces, hay que evitar estos lugares y hay que evitar, sobre todo, acudir a estos lugares sin el cubrebocas, porque estas microgotas se generan no solamente de los estornudos. Las gotas que se generan de los estornudos o de la tos son gotas muy grandes que tienden a caer pronto, es decir, no se quedan suspendidas. Por el peso. Por el peso. Estas son microgotas que se generan incluso al respirar simplemente. Ya hablando, desde luego, se genera más si uno grita, más todavía si uno está cantando. ¿Sí me explico? Ya eso de que tanto así. Claro. Estas se quedan, pero incluso yo en silencio, parada en una fila, vamos a decir, adentro de un banco, incluso la respiración, estoy generando esto. Acuérdense que mucha gente es asintomática. Entonces, yo puedo no sentirme mal y no saber que soy portadora. Entonces, el cubrebocas es absolutamente indispensable. En un país en donde no se está haciendo nada por darnos a la población la posibilidad de ampliar las pruebas, hacer las pruebas disponibles de forma amplia y gratuita para todos, para que la familia de un infectado pueda ir y verificar quiénes dentro de la familia están infectados, quiénes en el centro de trabajo están infectados. O sea, no se está haciendo eso, no se están rastreando contactos, no se tienen centros de aislamiento. Es decir, no se hace nada ¿Qué podemos hacer nosotros? Entiendo. Ya no podemos seguirnos quedando en casa así como nos estábamos quedando. Quienes se pueden seguir quedando en casa tienen que hacerlo. Háganlo. Y por ellos y por los otros, porque es una muestra de solidaridad también. Claro, porque el que se queda en casa dice, yo entiendo que usted no se puede quedar en casa, tiene que salir a trabajar. Bueno, por respeto a usted, para que usted no, yo me quedo en casa. O sea, es la misma actitud del cubreboca, es un gesto de solidaridad, de responsabilidad, de generosidad, ¿sí? Y de inteligencia, porque finalmente, pues yo sí prefiero traer mi cubrebocas, aunque me digan que no me protege al 100, yo sí prefiero mi cubrebocas porque esas gotitas, mira, Entonces, el cubrebocas y la careta muy importantes. El cubrebocas no puede ser opcional. En lugar de hacer esas campañas o más caricaturas, parece que las campañas estas se diseñan no solamente para gente poco inteligente, sino para menores de edad, ¿no? Esto de ahora es el grupo, los secuaces de... o sea, digo, no sé por qué... La Prudencia y la Aurora y la... ¡Qué barbaridad! ¿No? O sea, a mí me insulta mucho eso, ¿no? Porque pienso... El escuadrón de Susana de Distancia. Ajá. Me insulta mucho eso porque siento que es como asumir que todos somos una bola de ignorantes, de tontos que nos pueden lavar el coco, que vamos a decir, ¡ay, qué bonitas caricaturas! Ahora sí me voy a lavar las manos, ¿no? O sea, mejor que digan cómo ponernos el cubrebocas. Eso, una campaña seria. Olvídense de las caricaturas y de las cancioncitas pegajosas. A ver, enséñenle a la gente cómo ponerse un cubrebocas. El que no puede comprar desechables o no tiene acceso a tener... ¿Cómo fabrican uno que les sirva? ¿Con qué telita? ¿Con qué? ¿Cuántas capas? ¿Cómo se lo amarra? Si van a usar paliacate, ¿cómo lo van a hacer? Esa es información que sirve. Y para eso no necesitamos hacer un circo. Simplemente den la información. Es muy importante. Y la ciudadanía sí, tienen, independientemente de todo lo que hagan, esta cosa del cubrebocas, recuerden eso que les acabo de decir. O sea, si el 90% de los mexicanos nos pusiéramos un cubrebocas todo el tiempo que salimos de casa, podríamos evitar el 60% de los contagios. Y pues están diciendo que aquí nos vamos a morir más de 100,000 de aquí al 1 de diciembre. Nada más hagan cuentas cuántas vidas se salvarían. ¿Cuántas vidas estaríamos el 1 de noviembre? ¿Cuántas vidas estaríamos salvando si simplemente tomáramos la acción tan sencilla
de usar un cubrebocas. Usar un cubrebocas. Sí. Lori, siempre es muy enriquecedor y muy ilustrativo hablar contigo. Te agradezco muchísimo. Hay un montón de preguntas, pues de preguntas muy cotidianas en las que a lo mejor en alguna otra ocasión tú nos puedas ayudar, como si sales al aire libre a caminar o a correr, hay que llevar el cubrebocas. Yo digo que pues el cubrebocas ya debe ser una extensión de nosotros, ¿no? Ya. Y quien le gusta mucho estar a la moda y todo eso, pues de colores, que les vaya con la blusa, que les da, o sea, con animalitos, no sé, cada quien su personalidad encontrará. De hecho, voy a hacer una sugerencia, ya que los políticos siempre hacen, lo que importa es a estar haciendo buenas campañas políticas, yo diría esto, yo votaría por el partido que hiciera sus cubrebocas y que distribuyera más cantidad de cubrebocas pues en la calle. ¿Qué tal? Háganse unos cubrebocas muy buenos, de esos quirúrgicos así padrísimos, pónganles ahí el escudo de su partido y entonces vamos a ver si no votamos por el partido donde veamos más cubrebocas de ese partido, tal vez por ahí iría. Pues ya les hiciste la campaña, Te mando un beso, un abrazo, cuídate mucho y Adela, gracias. Un grandísimo placer platicar contigo. Igualmente, Hasta muchas luego, gracias. saludos. Gracias, saludos, gracias.